Muy buenos días a todos y a todas. Querido José Luis, muchas gracias por dejarme esta tribuna para presentar a alguien muy especial para mí y estoy convencida que también para todos ustedes. Quiero agradecer primero de todo a María que haya confiado en mí para decir algo muy breve sobre ella, porque lo importante sin duda es poder escuchar su discurso, sus intervenciones, sus propuestas, que siempre son absolutamente trascendentes e importantes. Por tanto, tomaré la palabra con la idea de hacer una presentación más desde lo que yo, como Francina, pienso de María González y la oportunidad que he tenido de aprender siempre junto a ella, conociéndola, admirándola y queriéndola. Y eso es lo primero que quiero decir. María González es un ejemplo vivo de que en política se hacen buenos amigos. Ella no es de competir, es de cooperar, es de compartir. Además, es una mujer feminista que siempre ha hecho posible los lazos que existen entre mujeres y, por tanto, la capacidad de hacer esa red de amigas, de compañeras, de personas que luchamos por los mismos ideales y de hacerlo desde esa empatía y desde esa capacidad que tiene María. Por tanto, ahí me situaré yo, y lo siento porque ella luego va a hablar muchísimo de inteligencia artificial y de muchísimas cosas muy importantes y muy interesantes que domina muy bien y que son no el futuro, sino el presente de nuestro país y de nuestra economía y de nuestro progreso en muchísima parte y que lo hace estupendamente bien. María nació en el 79, es de Murcia, es una persona que desde pequeña tuvo una formación política, aunque no lo quisiera, porque le pasa como a mí, que como yo también nací en una familia de políticos, mi padre también se dedicaba a ello, como su padre, Rafael González, un médico maravilloso, al que también he tenido oportunidad de conocer y compartir experiencia política, que también se dedicó a ello y es una persona de la que yo también he aprendido muchísimo. Pues un padre médico, una madre enfermera, políticos por naturaleza, que hablaban en su casa de política, bueno, como de la forma más normal y más natural. Sin decirle a María, tienes que hacer política, obviamente la educación es fundamental. Y la educación que tienes en casa también es fundamental, sin ninguna duda. Entonces, de pequeña ella empezó a implicarse en los valores colectivos, en el pensar que se necesita dar lo mejor de nosotros mismos para cambiar el mundo en el que vivimos, para transformarlo, para hacerlo mejor. Y de eso ella empezó a participar activamente pues, en ONGs, es una activista por naturaleza, es una persona con una capacidad de trabajo brutal. Yo no sé cómo le da la vida para hacer tantas cosas y para haber hecho tantas cosas en sus pocos años de vida. Y se afilió a Juventudes Socialistas y ahí fue su cuna de su carrera política. En eso también nos parecemos. Yo también empecé en Juventudes Socialistas y fue secretaria general de las Juventudes Socialistas de Murcia, de su región querida. Luego diré algunas cosas de eso. Bien, ahí empezó su brillante carrera política y su trabajo dedicado al representar de forma pública al Partido Socialista y sus ideales. Se afilió a Juventudes Socialistas y luego al Partido Socialista porque pensó que era el instrumento más potente que había para cambiar la vida de la gente a mejor. Y en esa ideología es donde nos hemos conocido y hemos compartido las dos muchas cosas. Bueno, María, decía, es una persona activista, comprometida con la vida, comprometida con la sociedad, que ha trabajado muchísimo para que las cosas fueran a mejor, pero también una persona claramente que ha querido formarse, ¿no? Aparte de la formación política, ella se licenció en bioquímica. Ella investigó en genética molecular, ella estuvo en Leipzig viviendo unos años con un Erasmus, por tanto ha conocido muy bien realidades diferentes desde muy joven. Genética molecular, investigación, ciencia, bueno, maravilloso, porque sin ciencia no somos nada. Y ella lo lleva en el ADN propio de su forma de entender. Y qué bien, María, cuántas científicas y gente que crea en la ciencia necesitamos ahora, en este momento, y que estés en el Gobierno de España es un inmenso honor y demuestra muchas cosas de tu parte. Bien, pues ella
decía, empezó con una brillante carrera política, fue con el presidente Zapatero, que empezó en la Ejecutiva Federal. Allí ocupó la Secretaría de Innovación y Nuevas Tecnologías, en aquel momento decíamos nuevas tecnologías, ¿no? Bien, y allí ella empezó a trabajar con un grupo de gente dentro del Partido Socialista que fue capaz de impregnarnos a todos y a todas, y me meto en el grupo, de lo necesario que era empezar a pensar en todas aquellas cuestiones y tener una programación. A partir de allí, ella fue diputada en el Congreso de los Diputados durante años, fue portavoz de la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades hasta el año 2019. Ella, desde allí, como su carácter es, decía, pasional, es comprometido, pero es una persona de mucho diálogo, de mucho consenso, de mucha empatía, pudo trabajar desde el consenso para, por ejemplo, ser ponente de la Ley General de Telecomunicaciones, que fue aprobada con una amplia mayoría de grupos parlamentarios. Trabajó muchísimo por diferentes iniciativas que luego ahora son de súper actualidad, pero que en aquel momento no era tan evidente, como el impulso al gobierno abierto. Trabajó para poder alcanzar el Pacto Nacional por la Ciencia y la Innovación y tantas otras cosas. Quiero decir con ello que ella ha tenido una forma de hacer política, tiene una forma de hacer política desde el convencimiento más estricto de su propia forma de pensar, de su formación, de su estudio continuo que no deja nunca, pero además de buscar alianzas, de buscar equilibrios, de buscar posibilidades y soluciones. Bien, pues toda su carrera política la ha llevado donde está, luego terminó con esto, pero entre medias, María González ha sido madre de 2 hijos y esa es otra faceta que quiero destacar hoy aquí, porque es importante, porque para ella sus hijos son lo más, como para cualquier madre, entiendo yo, pero bueno, hablo de María González y lo sé perfectamente. Su compañero de vida, Santiago, pues le ayuda, o sea, comparten ese proyecto de vida, no le ayuda, comparten ese proyecto de vida. Y tiene 2 hijos maravillosos, que además son enamorados de la música, son niños, en fin. Yo he tenido la oportunidad de verles y son, en fin, como han sacado lo mejor de María, seguro. ¿Por qué decía que es importante lo de la maternidad? María, un momento en este interín que les explicaba, dejó la política y se fue y se sacó una plaza de profesora de física y química, de secundaria. Opositó y lo sacó. Y luego empezó a desvincularse del mundo político y pasarse a otra vida, donde no dejó de hacer política, porque la política es inherente al ser humano, y por tanto haces política desde muy diversos ámbitos, pero no desde el punto de vista institucional. Bien, y empezó y estuvo otra vez en Murcia, viviendo, haciendo de nuevo su comunidad. Bien, en ese interín, cuando pasó un tiempo, la llamó Nadia Calviño para ser secretaria de Estado. Ella ya estaba ahí con los niños y una decisión difícil, que dice mucho de una mujer como María. Bueno, dejo ahora mi zona de confort de nuevo de Murcia, me voy a Madrid con 2 niños pequeños y asumo la Secretaría de Estado, en ese momento de Telecomunicaciones con Nadia Calviño, pero lo hizo. Y lo hizo por, no sé, eso no lo hemos comentado mucho, pero yo me voy a atrever a decir. Una madre que quiere que sus hijos vean que una mujer joven, preparada, que vive en Murcia, no tiene que tener esos topes. Porque las mujeres siempre rompemos techos de cristal. Y María es de las que dan ejemplo de que se puede ser una madre infinitamente buena como lo es ella y infinitamente ser una gran secretaria de Estado y combinar las 2 cosas. Y creo que sé del esfuerzo, sé de lo que es vivir en la periferia y tener que trabajar en Madrid. Tiene cosas maravillosas, sin duda, pero también tiene algunas cuestiones que son complicadas. Por tanto, ella eso también lo ha hecho. Por tanto, la maternidad, el concepto de familia, el cómo lo lleva, también tiene mucho que ver en la persona que es María. Bien, pues voy terminando.
para decir algo que creo que es importante y que tal vez lo resume todo. María, decía al principio es una mujer joven, con empuje, con empatía, feminista, pacifista. Hoy seguro que ella, como yo y como muchos, espero, en esta sala, estamos sufriendo con la situación internacional que estamos viviendo, comprometida con la política, comprometida con el socialismo, comprometida con su gente, la familia, la de más cerca, pero sobre todo comprometida con Murcia. Yo no he visto a nadie hablar tanto y tan bien de su casa, su territorio, su región, su espacio. María adora Murcia, lo adora por todos los poros de su cuerpo, siempre habla de la región de Murcia. Y siempre con esa decir, es que Murcia tenemos que creernos que podemos más. Y es una gran embajadora de esa región. Habla maravillas, de hecho yo no conocía y me fui a viajar con mi familia a Murcia para conocer, porque María me hablaba siempre de lo bonito que era Murcia, de Lorca, de Caravaca, y yo me fui allí con mis padres y tal para ver, y efectivamente, tiene razón María, pero tiene razón en que podríamos empujar más esa región, ¿no? Bien, pues desde la Secretaría de Estado ha hecho también de embajadora de la región y cuando habla con emoción de decir, bueno, yo como Secretaría de Estado de Telecomunicaciones he hecho posible que los coles de mi región tengan las infraestructuras de telecomunicaciones para que los niños tengan todas las posibilidades telemáticas que tienen en otros sitios, ¿no? Porque ella siempre ha hecho política, hablando de cosas dificilísimas para mí, como las telecomunicaciones, como la inteligencia artificial, los cables, el no sé qué. Ella lo hace pensando en los derechos de la gente, en los derechos y en cómo progresamos como sociedad. Eso es maravilloso, así es María, ¿no? Y por eso es un lujo poderla tener como secretaria de Estado en este momento de inteligencia artificial. España está liderando la estrategia de inteligencia artificial a nivel de Naciones Unidas. Eso es absolutamente fundamental. Es un orgullo de país y es un orgullo que conseguimos gracias a gente en el Gobierno que tiene una capacidad extraordinaria de trabajo, de formación, de rigor, de empatía, de saber llegar a acuerdos, de conocer bien su país, de conocer bien sus posibilidades, sus potencialidades y poner lo mejor de ella misma. Por eso, para mí ha sido un honor, es un honor, poder decir públicamente que soy amiga de María González Veracruz, que la quiero, que la admiro, que políticas como ella son absolutamente fundamentales, son las que hacen posible, de verdad, transformar la vida de la gente a mejor, y ella lo hace con ese ímpetu, con esas ganas, con esa sonrisa siempre, y termino con esto, se lo aseguro, José Luis. Eso. El saber estar, el saber darte una mano cuando la necesitas. Yo no olvidaré nunca que en el año 2015, el día que yo fui nombrada por primera vez presidenta del Gobierno de Baleares, allí estaba María, sin pedírselo. En los momentos importantes de la vida está, siempre. Hemos compartido hace 10 años, ella me presentó en un desayuno. Yo se lo devuelvo, ella lo hizo infinitamente mejor que yo. Pero decía que esa gente, buena gente, y eso lo define todo, es lo que necesitamos. Y además, María es de sonrisa fácil, es de saberse divertir, le encanta pues, las fiestas de su región, se las sabe todas, y le encanta mucho la música. Y yo termino con esto. Sé que te gusta la 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 Love You, y María, que nada nos pare. La palabra es tuya. Muchísimas gracias.